Bien, nos han dejado una pregunta acerca de, una pregunta que a veces hacen a menudo, esta es acerca de la marca de la bestia. Dicen que la marca de la bestia. ¿La vacuna que están haciendo en el mundo es la marca de la bestia, dicen? ¿O será un chip? ¿Qué será la marca de la bestia? Bueno, hermanos, somos cristianos, ¿verdad? Bien. Entonces no debemos nosotros interpretar la Biblia en el contexto de la noticia amarillista, de cualquier otra cosa que veamos por ahí. Así que cuando tú veas que alguien dice que es un chip o que va a ser la vacuna, la verdad es una persona que de repente no se ha documentado bien acerca de este tema. Por más que sea un pastor de donde sea, no se ha documentado bien, no tiene nada que ver con eso. La marca de la bestia es un tema que no debería tener controversia, pero por estas cosas, o sea, las múltiples interpretaciones recientes, los muchos significados que tiene la cultura popular, es que lamentablemente ha influenciado en aún muchos sinceros hermanos. Pierden el orden y salen con los más disparatados argumentos y teorías dignas de una serie de ciencia ficción. Como diría el gran teólogo José Grau, escatología ficción. Bueno, este término marca de la bestia viene del libro de Apocalipsis y está asociado con la bestia del capítulo 13. En la mayoría de manuscritos del Nuevo Testamento, la marca de la bestia está comúnmente asociada con un número que es el 666, el famoso 666. Y en algunas ediciones críticas del texto griego, como la Novum Testamentum Grace, se señala que el número es una variante, es un 616, ¿no? También en el manuscrito más antiguo, por ejemplo, y otras fuentes como el Codex Epirami Rescriptus, el número de la bestia también es el 616 y no el 666. Bueno, pero hay que ver el contexto de este tema de la marca de la bestia para no tener interpretaciones alucinadas, o populistas, fatalistas, imaginarias y sobre todo futuristas. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, del verso 11 al 18, lo voy a leer desde la Biblia de las Américas. Dice, y vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que hace aún descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se les concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía una herida en la espalda de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran a su imagen. Y hace que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y el número es de 666. Bien, en los versículos anteriores, del 1 al 10 de este capítulo 13 de Apocalipsis, vemos una bestia que surge del mar, que era una imagen del dragón. Y en los versos siguientes vemos otro ser que es imagen de la bestia. El apóstol Juan vio que esta bestia subiendo de la tierra, es decir, que estaba surgiendo desde lo interno de Israel mismo. En los capítulos 16, 13 y 19, 20 del mismo Apocalipsis, se identifica esta persona y no es nada menos que el falso profeta. O sea, la bestia que sirve a la bestia primera es el falso profeta. Se le identifica como el falso profeta y que representa el cumplimiento de las palabras de Cristo, hermanos. ¿Qué dijo Cristo acerca de esto? Mateo capítulo 24, vamos a ver, del 5 al 11. Dice así. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará.
pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay que dejar bien en claro el contexto. Desde el capítulo 21 de Mateo en adelante no está hablando del fin del mundo en el sentido del fin del universo, sino estaba hablando acerca del fin de Israel apóstata, el fin del sacerdocio falso que tenían, que eran el falso profeta. El falso profeta, ¿quiénes eran? Los anticristos. ¿Y quiénes eran los anticristos? Eran dos cosas: aquellos que abandonaban la fe, y que salieron de nosotros pero no eran de nosotros, y aquellos falsos profetas que eran el mismo, digamos, sacerdocio falso de Israel, que Dios condenaba ya desde ya por haber abandonado la fe hace mucho tiempo, y que Cristo mismo les dijo muchas veces serpientes, les cerró el templo, luego les dijo que eran hijos de su padre el diablo, que no eran de sus ovejas. La aparición de los falsos profetas es paralelo a los anticristos en el sentido de los que abandonaban la fe. Pero dejemos en claro que mientras los anticristos generalmente eran los judíos cristianos o cristianos nominales que nunca nacieron de nuevo y que habían apostatado, o sea, que habían recaído, que habían regresado al judaísmo, que una vez que habían aceptado el sacrificio del Cordero verdadero, ahora estaban volviendo a los sacrificios desde dentro de la iglesia, y eso lo puedes ver en Hebreos capítulo 6 y 10, donde se les advierte que si retroceden no hay marcha atrás. Los falsos profetas, o sea, el falso profeta de Apocalipsis, eran los dirigentes religiosos judíos que buscaban seducir a estos cristianos para hacerlos retroceder. Moisés había advertido que se levantarían estos falsos profetas dentro del pueblo del pacto y que harían señales y maravillas. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 13, del 1 al 5. Y es vital entender bíblicamente entonces que el judaísmo no es en absoluto ahora la religión del Antiguo Testamento. Más bien en este tiempo ya no es esa religión. Es una falsa fe apóstata, un completo rechazo de la fe bíblica a favor de una herejía farisaica que está reducida en el Talmud, lo cual no tiene valor alguno para el cristianismo bíblico e histórico, ni siquiera es digna de cita o consideración. No sé si saben, pero muchos de los talmúdicos judíos del Talmud, creen que el Talmud es inspirado por Dios también. Y eso lo puedes ver si lees algunos comentarios. Entonces, como los mormones, testigos de Jehová, la Dios Madre, los adventistas, y penosamente muchas iglesias y hasta pastores evangélicos que dicen ser de sana doctrina, el judaísmo asegura que está basado en la Biblia, puede hacer gala de grandes discursos, de placerse de serlo, pero su verdadera autoridad viene de las tradiciones. Someten a la escritura sus sistemas y no su sistema a la escritura. Pero Jesús es contundente. El judaísmo niega al Cristo de Dios, precisamente porque niega a Moisés. No es que ellos que están en Moisés y no vienen a Cristo, no, ellos niegan a Moisés. Porque entender el pacto con Dios, entender a Moisés es entender a Cristo. Solo el cristianismo bíblico histórico es la verdadera continuación y verdadero cumplimiento del Antiguo Testamento. Eso lo podemos ver en todo el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 5, en Mateo capítulo 15, en Mateo capítulo 7, en Lucas 16. Pero el nivel impresionante de poder oscuro y de Satanás en el falso profeta es tanto que puede infundir vida o, digamos, espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia puede hablar, dice la Biblia. Ahora, si han salido en los últimos siglos disparatadas interpretaciones más parecidas a una película de Steven Spielberg, el contexto histórico de los receptores de la carta indica que lo más probable es que el pasaje, como un todo, tiene el propósito y la misión de enseñar acerca de un intento por parte de los judíos apóstatas de recrear el concepto, de recrear el mundo. O sea, en el principio, cuando Dios creó la tierra y el universo como un templo, ¿no? Él lo creó como un templo y luego dio al hombre, dio aliento al hombre y lo creó como su imagen y lo colocó en su, digamos, jardín templo, ¿no? En Génesis capítulo 2, del 7 al 8. Y acto seguido, lo primero que el hombre hace es hablar, nombrando y definiendo la creación en términos del mandato de Dios. La imagen misma, inspirada por el espíritu de la bestia, presionaba hacer que sean muertos todos los que no adoraban a la imagen de la bestia. O sea, esta imagen de la bestia, o sea, los falsos profetas presionaban para que los que no adoran a la bestia sean eliminados. Entonces los judíos apóstatas, que eran la segunda bestia, le daban vida a la traición. Las sinagogas vendidas al poder global hacían cumplir la sumisión al emperador por intereses de permanecer en el poder. ¿Quién es la bestia primera? ¿Quién es la bestia
cuya segunda bestia, es decir, el falso profeta, las sinagogas judías apóstatas, el falso sacerdocio, defendían tanto y apoyaban. ¿Quiénes eran? Roma. Roma. El 666 incluso significa Nerón. Roma, que no necesariamente es Nerón, sino el falso anticristo, ¿no? El anticristo más grande, aquel que se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios. Entonces la acusación de estos dirigentes contra Cristo mismo podemos verlo en Juan capítulo 19, cuando ellos quisieron que se crucifiquen a Jesús. ¿Cuál era? O sea, estos mismos judíos, o sea, esta bestia, ¿a quién defendió? No, ¿a quién atacaban? ¿De qué lo acusaban? ¿De qué lo acusaron, no? De quitarle la autoridad al César, de hacerse pasar por rey. Ellos negaron el reino meditorial de Cristo para decir César es nuestro rey. Y igual pasó en ese tiempo. Si tú lees muchos comentarios, por ejemplo, de Flavio Josefo y de otros autores de ese tiempo, el sacerdocio de Israel falso, este falso profeta, el falso profeta de Apocalipsis, organizaba boicots económicos contra los que rehusaban del pueblo judío someterse a César como señor. Sí, estos líderes judíos apóstatas prohibían a los dirigentes de las sinagogas toda relación, por ejemplo, cercanía, amistad con los excomulgados. O sea, si tú eras un judío, pero eras cristiano y no querías rendirle culto al César, pues no te quedaba otra que o te aislaban o hasta te ejecutaban. Pero no podías comprar ni vender ni nada. Nadie quería hacer negocios contigo. En ese tiempo tú vivías de la ganadería, de la agricultura o de tu oficio. Pues no ibas a poder ni comer. Terrible, ¿no? Y hasta terminaban ejecutando a muchos de los que no obedecían. Y justo lo que dice, ¿no? Hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, ¿no? Y que nadie pueda comprar ni vender. Y en el Antiguo Testamento hay una marca también, que es la marca de Dios, que era en la mano y en la frente. Pero aquí es como si fuera un tipo de la marca, pero contraria. Una antimarca, una anticristo, una marca del anticristo. Y es el número de la bestia. ¿Te das cuenta? Aquel que no se sometía a Roma era tachado. Pero si tú retrocedías y te sometías, te estabas poniendo la marca de la bestia. Estabas poniendo tú mismo la marca de la bestia. Todo esto al final servía a los intereses del César, contra Cristo y contra su iglesia. Y por supuesto entonces, esta marca de la bestia, que tú de repente apostatabas de la fe, retrocedías y ya no había más sacrificio para ti, como dice Hebreos, digamos que es una forma, como te digo, entonces es una imitación absurda del sello de Dios que te digo que vemos en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 8, y en Ezequiel capítulo 9, versos 4 al 6, en Éxodo 28, 36. Es una imitación absurda de la marca de Dios, que era en las frentes y en las manos de los justos. La marca sincera, la obediencia de la ley en pensamiento y obra, porque cuando la marca es en tu mano, significaba que tú eras hijo de Dios en obra, y en tu corazón, en tu frente, es porque es en todo tu ser, en pensamiento. Es decir, todo tu yo, cuerpo y alma son de Dios. Pero esta es una marca del anticristo, porque te has vendido, has abandonado la fe, has apostatado, eres un anticristo también, ¿ves? Entonces concluimos con la verdad en su contexto. Israel ha rechazado a Cristo y está marcado. Israel rechazó a Cristo y está marcado con el sello del total señorío de Roma, en lugar de estar marcado con el sello del total señorío de Cristo. Ha dado su lealtad al César y es obediente al gobierno del César. Israel decidió ser salvado por el Estado pagano y persiguió más bien a quienes creían en el verdadero Mesías que había venido. Y así ahora podemos aplicarlo, sabiendo en el contexto histórico que era la marca de la bestia, que era simplemente el vender tu lealtad, dejar tu lealtad al Dios y venderte al falso Dios, al César, que se sentaba en el trono de Dios y se hace pasar por Dios. Y ahora podemos aplicarlo de una forma a la humanidad. Todos estamos sometidos al pecado, tanto en pensamiento, nuestra frente, y obras en nuestras manos. Así que podemos hacer una aplicación de la marca de la visión anticristiana de este mundo, del anticristo y de la bestia traidora. Y sería que el pecado que tiene cada ser humano y que solo puede ser destruido por el nuevo sello dado por Cristo. Entonces, ¿quiénes tienen la marca de la bestia? Todos los que no han nacido de nuevo. Todos nacemos marcados ya para el mundo. Nacemos marcados con una fe falsa, nacemos marcados, condenados. Como dice Juan capítulo 3, verso 18, ya hemos sido condenados porque no hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué vemos tantos hermanos? Ya entendimos, mira cómo es el contexto histórico, no tiene nada que ver con un chip, no tiene nada que ver con el futuro. Ya vimos cómo es la aplicación,
todos los que no son cristianos tienen la marca de la bestia y todos los que son cristianos tienen el sello de Dios. Entonces, ¿por qué vemos tantos hermanos y hasta pastores buscando alucinantes interpretaciones como que la marca será un chip o un sistema global opresor o de formas cibernéticas o redes sociales o que será la vacuna? ¿Sabes por qué pasa esto? Como te dije al principio, porque se está interpretando la Biblia en el contexto del diario Chicha, de la coyuntura política, del blog amarillista, o del corazón que busca cada rato señales del fin. Y no porque un pastor o un teólogo respetado dice un montón de ideas fuera de contexto de lo que dice la Biblia, le vamos a creer. Es tan sencillo de entender. Ya viste, en su contexto histórico y en una aplicación pastoral. No tiene nada que ver entonces la marca de la bestia con algo del futuro ni con nada que sea físico, que nos vayan a poner de acá. Si tienes el Espíritu Santo y sabes leer la Biblia en su contexto, te darás cuenta que no tiene nada que ver con las nuevas interpretaciones. La historia de la iglesia siempre ha creído lo que acabamos de enseñar. Siempre ha creído. Las interpretaciones nuevas, como las que repetimos el chip, que esto, te das cuenta que son creadas solo a partir de ahora. Desde el siglo XX, cada vez que pasa algo, ya es la marca de la bestia. O cada vez que se levanta, por ejemplo, se levanta Hitler, el anticristo, decían. En los 90 por ahí decían que es Saddam Hussein el anticristo. De ahí dijeron que es el presidente de la ONU. Hicieron una película incluso, que es muy divertida, que se llama Dejados Atrás, donde el presidente de la ONU, Nikolai Karpatyan, se convierte en el anticristo. Cosas así muy alucinantes, pero donde la Biblia no tiene nada que ver. Y nunca nadie ha creído esas interpretaciones. Y solo hay que sacarse los lentes que nos han impuesto. Y dejemos de buscar señales en las noticias. Busquemos la verdadera interpretación simple de la palabra de Dios. No hemos tenido que hacer ninguna maroma. Hermanos, si queremos aprender a interpretar las escrituras, tenemos que ser humildes. Y si tú eres pastor, no me importa que tengas 100 años en el ministerio. Sé humilde, corrígete, vuelve a la Biblia, interprétala en el contexto de la misma escritura, en su contexto histórico. Y así vamos a evitar crear fábulas, disparates o interpretaciones que solo traen más inmadurez a la ya inmadura iglesia en este país. Que Dios nos ayude, pues, que Dios nos ayude a ser humildes y a entender que nuestra teología debe ser comparada con la historia de la iglesia y poder determinar si lo que hemos creído ha sido creído por la iglesia por 2000 años. Que Dios nos ayude, pues.